días, mis queridos hermanos, amigos y familiares que en el día de hoy hacen espacio para ver este hermoso tiempo de proclamación de la Escritura en este espacio que se tiene para hablar de los valores de la fe. Adoramos a Dios porque Él es muy bueno y para siempre es su misericordia. Me gustaría que hiciéramos una palabra de oración antes de comenzar a dar un recorrido por las Escrituras en el día de hoy. Oremos. Padre Santo, te doy gracias porque eres muy bueno. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permites tener para juntos poder escuchar el consejo de tu palabra en este espacio de valores de la fe. Ayuda a cada uno de los hermanos, amigos, familia que en el día de hoy hacen tiempo para ver este video. Que gracia suya y poder de lo alto, Señor, esté en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy quisiera hablar con ustedes bajo un tema titulado Temporada de Frutos. Y me gustaría recordar una historia maravillosa que el Señor nos dejó en la Escritura en Mateo capítulo 21, versículo 18. Y dice así: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Lo interesante de esta historia es que dicen los historiadores que no había razón para que la higuera tuviera fruto, ya que la temporada de fruto de la higuera no era esa. Sin embargo, el Señor esperaba fruto de la higuera. Por eso el título del mensaje es Temporada de Frutos, porque ciertamente el Señor con esta historia nos dejó, con este relato, nos dejó una enseñanza para ti y para mí. Y es el hecho de que el Señor Jesús espera que siempre llevemos fruto. Nuestros frutos no pueden ser por temporadas. No puede ser porque estemos bien o porque estemos mal, o porque hay frío o porque hay calor, o porque hay nevada o porque hay mal tiempo o buen tiempo, sino que el fruto que damos para Jesucristo, para Dios, el fruto que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros debe ser abundante, permanente y en todo tiempo, en toda temporada. Vamos a ver algunos versos de la palabra del Señor para que nos ayude a meditar en esta porción, en esta historia, y a la vez al final del día de hoy podamos llenarnos del valor, del coraje del Señor, de la presencia de Dios en nosotros, para que nuestros frutos no sean por temporadas, sino que siempre estemos dando fruto. Vamos al primer verso de la Escritura que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 16. Y este nos habla precisamente, hay un verso que la palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Si vemos este versículo, vemos algunas palabras claves aquí. La primera: yo os elegí a vosotros. El hecho, hermano, es que el Señor dice en su palabra: yo te elegí. Y si Él nos eligió, es precisamente porque Él ve en nosotros potencial. Él ve en nosotros que puede hacer grandes y extraordinarias cosas contigo y conmigo. La segunda frase de este verso tan maravilloso dice: para que vayáis y llevéis fruto. De manera que el Señor quiere, que nos ha elegido con el propósito de que llevemos fruto. Y dice la tercera parte de este versículo: que vuestro fruto permanezca. De manera que el Señor nos ha elegido para que llevemos fruto y que ese fruto sea un fruto permanente. Veamos a ver que la bendición que el Señor le dio a Adán y Eva, luego que los creó y los puso en el huerto del Edén, lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando el Señor les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugadla y señoreadla. De esta manera, hermanos queridos, cuando el Señor coloca a Adán y Eva allí, les deja con claridad autoridad para soyugar la tierra, señorear
enseñorearse sobre ella, pero había algo bien especial: fructificad y multiplicaos. De esta manera se deja con claridad el hecho por el cual Dios nos ha colocado en esta tierra. El programa de Dios para ti y para mí no es que estemos infértiles, sino que el programa de Dios es que llevemos fruto. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Verso 6 de este mismo capítulo dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. De esta manera, por este verso, entendemos, hermanos, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Se fija que es una repetición del verso anterior, cuando el Señor nos habla que Él nos escogió. Y ahora este versículo nos dice que no nos escogió de última hora o al último momento. No fue una decisión que el Señor hizo de último momento, sino que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha, pero que además de eso, y esta es la parte que quiero subrayar en este versículo, seamos para la alabanza de su gloria. Cada vez, hermanos queridos, que llevamos frutos para Dios, el nombre del Señor recibe gloria, el nombre del Señor recibe alabanza. Pero veamos a ver que el pecado, hermano, vino a malograr esa imagen de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ya vimos que fueron puestos de bendición, fueron mandados además a fructificar. Pero esa imagen de Dios fue malograda, fue dañada por causa del pecado. Por eso entró en nosotros la naturaleza pecaminosa. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo reflexiona sobre esto en Romanos capítulo 6 y 7. Pero quiero mencionarles un verso muy interesante que encuentro en Romanos 7, 22 al 24. Y dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y note esta exclamación del apóstol Pablo en este versículo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De manera, hermanos, que el apóstol Pablo veía ese conflicto en él, que aunque quería buscar a Dios, quería hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, sin embargo había una contienda, una lucha interna constantemente, porque el pecado lo empujaba constantemente a fallarle a Dios. Por eso es sumamente importante que tú y yo entendamos que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. El primer Adán nos dejó una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza es precisamente esa lucha interna que constantemente tenemos en nuestro ser, que queremos hacer el bien, pero esa fuerza interior, esa naturaleza nos empuja para hacer el mal. La buena noticia, hermanos queridos, es que el Señor nos ha dado la respuesta, la solución a eso. Pero veamos a ver que el efecto del pecado es la muerte. Y es muy importante que tú y yo entendamos esto. Cada vez que nos dejamos seducir por el pecado y dejamos que la tentación gane en nosotros, dejamos que esa fuerza interior pecaminosa, ese hombre carnal, nos empuje y que gane y que nos introduzca a hacer aquellas cosas que a Dios le desagrada, entonces vamos a tener como resultado la muerte. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este verso encontramos una comparación. La paga, es decir, lo que paga el pecado es muerte. Nunca el pecado te va a pagar bien, te va a pagar bendición. Todo lo contrario, siempre el pecado va a pagar muerte. De manera, queridos hermanos, que no nos engañemos. Cada vez que tomamos caminos tortuosos o tomamos
decisiones sin preguntarle al Señor, o definitivamente hacemos cosas que sabemos que a Dios le desagrada. Eso no va a terminar nunca bien, siempre va a terminar mal, porque eso lo dice la Biblia. La paga, como paga el pecado, es dándonos muerte. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna. Todas las cosas que provienen de Dios son de bendición, son de vida eterna. Nunca las cosas que provienen de Dios nos van a conducir a la muerte o nos van a conducir al descalabro, sino las cosas que vienen de Dios son de vida eterna. Ahora, hermanos queridos, la muerte del pecado se ve en los frutos y nosotros vamos a darnos cuenta que esa paga del pecado en nosotros lo podemos ver en los frutos que también tenemos. Todas aquellas personas que cultivan el pecado en sus vidas, que siguen las obras de las tinieblas, sus resultados, sus frutos, usted los puede ver que son frutos también llenos de pecado, llenos de diferentes situaciones que desagradan a Dios. Vamos a ver, hermanos, que cuando no seguimos al Señor, el fruto se malogra, el fruto se deteriora y se echa a perder. Aquello que pudiera ser bueno, aquel proyecto que pudiera ser maravilloso, grandioso, extraordinario, cuando dejamos que el pecado entre allí, entonces ese proyecto que empezó bien se convirtió en un proyecto negativo, se deteriora, se tuerce, se malogra, porque eso es lo que produce el pecado en todo lo que toca. La amargura del alma produzca frutos venenosos. No se extrañe usted a personas que cuando han dejado que el pecado gane en sus vidas, se convierten en personas venenosas, personas con frutos amargados. Donde quiera que hablan, tocan, dicen, actúan, es la misma, es la repetición de la amargura, la repetición de frutos tortuosos, frutos que no sirven al Señor. Y últimamente vamos a encontrar también que el pecado produce esterilidad espiritual en el ser humano. Una persona que no ha dejado que Cristo reina en su vida y se entrega de lleno en el pecado, más tarde o más temprano van a encontrar esterilidad espiritual. Se van a dar cuenta que sus frutos son pobres, que sus frutos ni vienen, es una planta estéril, es una vida estéril, que todo lo que hace se desborona, y esos son los que dice la Biblia en Efesios 2:3, que son considerados hijos de iras o hijos malditos. Ciertamente, hermanos queridos, uno puede darse cuenta cuando un proyecto está Dios y cuando no lo está. Cuando una persona está con el Señor y cuando no está con el Señor. Porque bien dice la Escritura en Mateo capítulo 7, verso 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De esta manera el Señor nos dejó con claridad en este capítulo 7 de Mateo. Con claridad nos dejó el hecho de que ciertamente no podemos engañarnos. Si el fruto es malo, es porque la raíz está mala. Si el fruto es bueno, es porque el árbol y la raíz es buena. Es imposible poder recoger buenas cosas de aquellas acciones o proyectos o situaciones en las cuales el pecado reina. Veamos a ver, hermanos queridos, que Dios ha venido precisamente para eso, para quitar las obras del pecado y encaminarnos a nosotros en las obras de la luz, sirviendo y honrando al Señor. Por eso la Biblia nos dice que el viejo hombre debe ser crucificado. La Biblia habla en Romanos capítulo 6, versículo 6, este verso tan maravilloso, y dice: sabiendo esto, escucha esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se da cuenta lo que dice este versículo? Nuestro viejo hombre, ese nuestro viejo hombre que está viciado y acostumbrado al pecado, cuando viene a Jesucristo, tiene que ser crucificado en la cruz del Calvario, tiene que morir al pecado. Por cuanto el pecado no tiene parte ni suerte en tu vida y en mi vida cuando le hemos dicho sí a Cristo.
Cuando le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces Él viene a nuestra vida y entonces ya no servimos más al pecado, sino servimos para Dios. Por lo tanto, nuestros frutos vienen a ser diferentes. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A lo contrario, lo que dice el mundo, lo que dice el refrán del mundo es: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero la buena noticia que tiene el Evangelio, por eso es buena noticia, es que Cristo Jesús nos ha prometido que si usted y yo venimos a sus pies, no importa cuántos pecados y faltas y situaciones tengamos, si venimos a Él, la palabra de Dios nos dice que Él nos recibe y nos hace nueva criatura. Nueva criatura entonces significa que las cosas viejas quedan en el pasado y el Señor nos ayuda a que todas las cosas entonces sean hechas nuevas. La Biblia nos habla, hermanos, que si estamos en Cristo, somos librados de la condenación del pecado. Y nótese lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1 al 2, y dice así: ahora pues, oiga esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De esta manera notamos algunas frases hermosas en este versículo, y la primera es que ninguna condenación hay si estamos en Cristo Jesús. Eso de que antes nos decían: este es un maldito, este tiene mala suerte, todo lo que hace o dice se destruye. Ahora que estamos en Cristo no hay condenación. El pecado se ha ido de nosotros. El diablo, ni el mundo, ni Satanás puede condenarnos, porque ya Cristo nos ha redimido, nos ha vuelto la vida a nosotros. Por eso dice la palabra: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay un detalle que yo noto en este verso, y es que ciertamente, hermanos queridos, aclara el apóstol diciendo que es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pasa, hermanos queridos, que a veces nosotros como cristianos dejamos que la carne todavía sigue controlando nuestra vida. A veces dejamos, hermanos, que todavía haya ciertas áreas en nuestro espíritu que no hemos entregado al Señor. Ciertos hábitos o costumbres o pecadillos por ahí que tenemos y arrastramos, creyendo que con ellos podemos llegar al cielo, y no nos damos cuenta que el Señor quiere que vivamos conforme al Espíritu. Así, hermanos, si vivimos conforme al Espíritu, si dejamos que el Espíritu gobierne nuestra vida, porque la ley del Espíritu de Dios me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta lo que quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él nos vigoriza, Él nos impulsa, Él nos da poder, entonces su Espíritu Santo me ayuda a vencer, a ser más que fuerte contra las obras de la carne. El pecado entonces no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, sino además de eso hemos incluido en nosotros, hemos aprendido el estilo de un cristiano, de uno que sirve al Señor, de uno que entonces no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Me gustaría que avanzáramos al próximo punto de nuestra prédica en el día de hoy, y dice así: estar en Cristo significa vivir plenamente. Efesios capítulo 2, verso 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando no teníamos a Jesucristo, hermano, seguíamos la corriente del mundo. Pero ahora que tenemos a Cristo, tenemos una nueva vida. Honremos esa nueva vida. Unos nuevos frutos se espera de nosotros. Bendito sea el Señor. Un nuevo proyecto se está haciendo con nosotros. Tú y yo estamos haciendo el programa de Dios. El nuevo viejo hombre debe ser ofrecido en el altar, por tanto. Ese viejo hombre que ha sido por años torcido y que por años ha servido al mundo y al pecado, ahora que estamos en Cristo, debe ser ofrecido, puesto en el altar. Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. De manera, hermanos queridos, que este hombre que está viciado, que está acostumbrado a vivir conforme al mundo, una vez que estamos en Cristo, ha sido quitado de nosotros. Hemos sido despojados del viejo hombre. Es como si nos cambiáramos de traje para poder vivir renovado en el espíritu de nuestro Padre Celestial, vestido conforme a la justicia y a la santidad de Dios en nosotros. Debemos permanecer en Cristo, hermanos, para que nuestro fruto permanezca. Y aquí hay un detalle en todo esto. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y oiga este detalle: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Una persona que quiera o pretenda ser un cristiano lejos de Jesucristo, eso no trabaja, no funciona. En Juan capítulo 15 aprendemos, el Señor nos dejó una ilustración y Él dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Él es el árbol, nosotros somos las ramas. Si por casualidad nosotros como ramas crecemos y nos hacemos de frutos hermosos, y de momento se nos ocurre que podemos estar separados de la vid, que es Cristo Jesús, y nos separamos de Él, entonces nos vamos a secar y nuestro fruto va a morir. Porque si podemos llevar fruto en cualquier temporada y que nuestro fruto permanezca, es si estamos unidos a nuestro Padre Celestial todo el tiempo. El fruto debe ser en toda temporada, porque ese es el llamado del Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 7 en adelante dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y oiga esto: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ciertamente usted recordará que hay temporadas donde hay sequía. Si se recuerda en sus países o en mi país inclusive, usted podía pararse en las lomas cuando había grandes sequías que estaban azotando a la nación y habían pasado 1, 2, 3 años de sequía. Usted podía notar a la distancia dónde estaba el río, porque los árboles al lado del río, de todo el contorno del río, esos árboles estaban verdes, estaban frondosos. Para ellos no se habían enterado que había pasado o estaba pasando la sequía. Esto es exactamente lo que pasa cuando tú y yo estamos unidos a nuestro Padre Celestial. Cuando tú y yo hemos echado la suerte con nuestro Señor. Hemos puesto nuestro viejo hombre en el altar y estamos siguiendo al Señor. Nuestro fruto no es por temporada. Si hay sequía, todavía estamos dando fruto. Si hay frío, todavía estamos dando fruto. En cualquiera que sea la
la temporada que esté pasando, nuestro fruto puede estar ahí y puede ser hermoso, brillante, permanente, porque ciertamente estamos cohesionados, estamos juntos a las aguas, a la sábila que es nuestro Padre, es el Señor. Bendito sea el Padre Celestial. Por eso la Biblia nos dice en Gálatas 5, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros? El fruto del Espíritu entonces es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. De manera, hermanos, como dice este verso, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ciertamente, cuando estamos en Cristo, lo que produce el Espíritu Santo de Dios es su fruto. Nunca vamos a ver un cristiano que pueda decir, yo tengo al Espíritu de Dios, yo estoy lleno del Espíritu de Dios, y esté lleno de odio, esté lleno de rencores, de resentimientos, de contiendas, de iras, de envidia. Eso no puede estar pasando. Vea esto, hermano. El pecado siempre trata de venir a nosotros. Las tentaciones son como oleadas que vienen a nuestra vida. Unas veces más fuerte, otras veces más tenue. Pero está en nosotros la decisión de decirle al pecado fuera de nosotros. El Espíritu de Dios tiene que estar brillando en nosotros. Quiero recordarle y voy a ponerte una ilustración. Este cuarto está alumbrado, este estudio está alumbrado. Si ahora mismo apagamos las luces, viene la oscuridad. De manera que la oscuridad no es otra cosa sino ausencia de luz. Cuando el pecado está en nosotros, lo que está ausente es el Espíritu Santo de Dios. Cuando un cristiano está viviendo conforme a las obras de la carne y está viviendo, se dice cristiano todavía, pero está viviendo conforme al enemigo, conforme al mundo, lo que está pasando es que la presión del Espíritu Santo de Dios ha bajado dentro de él. Posiblemente hasta ya se fue de su vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hemos de tener este cuidado, que el Espíritu de Dios esté en nosotros con fuerza, porque ese es el que produce en nuestras vidas un fruto, y ese fruto es permanente. Ese fruto, hermanos queridos, es en toda temporada. Si su nombre es glorificado, el nombre del Señor es glorificado cuando damos fruto en toda temporada. La Biblia nos dice en Juan 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, oye esto, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y aquí hay una cosa bonita que tiene este versículo, y el Señor nos está diciendo otra vez, yo te escogí, yo te elegí, yo te llamé y he hecho todo esto, envié a mi Hijo por ti y por mí, y ese Hijo mío habitó en este mundo, caminó en esta tierra, estuvo en esta tierra, murió en la cruz del Calvario, no tuvo una muerte muy fácil, tampoco tuvo una vida llena de privilegios o riquezas. Nuestro Maestro estuvo aquí para ser nuestro sumo sacerdote, ese capaz de entendernos a nosotros a cabalidad, y todo lo hecho y lo hizo por amor, para que tú y yo, hermanos queridos, tengamos esta bendición de llevar fruto y que llevemos fruto para el Señor. Y oye esto, y todo lo que pidieres en mi nombre, Él los dé. Porque hay una bendición para aquellos que están llevando frutos para Dios, y es que existe una comunión especial, una relación especial, de manera que tú puedes pedir al Señor, haces del Señor tu amigo, haces del Señor tu socio, tu compañero, tu Padre espiritual, tu roca, tu alto refugio, aquel Dios soberano que está a tu lado en todo momento, y puedes rogar a su nombre, pedir a su nombre, y Él escucha su clamor.
quiero concluir esta palabra diciéndoles algunas conclusiones importantes. La primera, estar en Cristo trae bendecidos frutos. Y quiero que te lleves este día esta gran enseñanza. Si estamos en Jesús, nuestros frutos son bendecidos. Veamos a ver que somos y recibimos frutos dignos de arrepentimiento cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas y habita de una manera preciosa en todo tiempo. Vea, y la última llamado que quiero hacerles en el día de hoy es el hecho a que nuestro fruto tiene que ser en toda temporada. Recordamos la historia inicial que les platiqué. Resulta ser, hermanos, que esta historia está para nosotros, para que entendamos que de la misma manera que aquella vid aquella higuera necesitaba tener frutos para satisfacer el hambre de Jesús y sus apóstoles y sus discípulos, también tú y yo tenemos que aprender y dejar que Cristo Jesús reine en nuestras vidas al punto de que podamos dar fruto en todo tiempo y en toda temporada. Termino ya hablándoles un verso de la Escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis santos y lindos hermanos que me están escuchando en el día de hoy, quiero animarte a que te unas a Jesús. Quiero animarte a que tu fe esté permanente en nuestro Padre. Quiero decirte, deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios esté en ti de una manera muy especial. Ya no eres el mismo hombre, ya no eres la misma persona. Ahora Jesús está en ti. Él está trabajando contigo y quiere que tu fruto sea producido por el Espíritu Santo de Dios. Y si eso es así, entonces tu fruto va a ser en todo tiempo. Si vienen por la mañana, van a encontrar en ti amor, van a encontrar paz, van a encontrar gozo. Si vienen al mediodía, igual. Si vienen por la noche, igual. Que tú seas uno de esos hombres y mujeres que han aprendido a vivir la vida cristiana en plenitud. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a entender que estamos en temporada de llevar fruto y que nuestro fruto sea permanente. Hagamos una palabra de oración en este día. Padre Santo, te doy gracias porque eres bueno. Te alabo y te bendigo a ti, Señor, por esta exhortación que tú nos has traído en el día de hoy. Para que, Señor, estemos unidos a ti, para que entendamos que estamos en ti, por lo tanto se espera que nuestro fruto esté ahí y que esté en todo tiempo. Que cualquier persona que se acerque a nosotros en cualquier momento o época o temporada pueda encontrar en nosotros el fruto de ti, pueda encontrar en nosotros ese gozo, ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, ese amor que Cristo, que tú produces en nosotros cuando estamos en ti. Ciertamente, Señor, te damos gracias porque el pecado no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, sino ahora Cristo Jesús, tú eres el que reina en nosotros. Me gustaría, hermano, si aún tú no le has dicho sí a Jesús, si tú estás viviendo este video y todavía eres de aquellos que no has abierto las puertas de tu corazón al Señor, todavía sientes que el pecado te inunda, te llena y sientes como que no tienes fuerzas para vencer el mal. Yo te cuento, hermanos, y te digo, amigo, hermano, que no puedes ni vas a poder vencer el pecado por tu propia fuerza. Necesitas decirle a Jesús: ven a mi corazón, quiero ser tu hijo, quiero desde el día de hoy hacerme un cristiano, quiero recibir a Jesucristo, a su
su sacrificio expiatorio, a su sangre preciosa que me limpie de todos mis pecados. Y te cuento que si el Espíritu Santo de Dios viene a habitar dentro de su corazón, a partir de ese momento vas a comenzar a tener vida nueva y a poder disfrutar del fruto de Dios en ti. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, cierra ahí tus ojos donde está y vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Padre Santo, ven a mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que limpies mis pecados. En el nombre de Jesús, acepto tu sacrificio expiatorio. Tu sangre preciosa derramada en la cruz me limpia mis pecados. Y desde ahora quiero ser tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjame orar para terminar este tiempo en el día de hoy. Levanta ahí tus manos. Si estás enfermo, si estás necesitando un toque de parte del Señor, si hay alguna petición que has traído a la presencia del Señor, algo está tocando tu alma, te está disociando, te sientes atribulado y en el día de hoy quieres dejar este asunto en la presencia del Señor, con tu mano levantada hacemos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pido por cada persona, todas las personas que han estado viendo este video, cada persona, Señor, que en el día de hoy tiene su mano levantada porque tiene una petición, algo que está afligiendo su alma o su corazón, necesita el dedo sanador suyo, la palabra de bendición en su vida, en su casa, en su negocio. En el nombre de Cristo Jesús, pones tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, sé sano. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la liberación y el toque del Señor en tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, despide este tiempo con tu gracia, con tu poder y ayúdanos, Señor, a llevar fruto, porque estamos en temporada de llevar frutos para ti. Aleluya y bendito sea su nombre. Amén. Mis santos y lindos hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de escuchar la palabra del Señor en este espacio de valores de la fe. Nos gustaría que en un próximo tiempo nos conectaras y pudieras compartir además con tus amigos, con tus vecinos, con todos aquellos que conoces, hablar y quieren escuchar del amor de Dios, les puedas sugerir este canal. Que la gracia y la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu finanza, y que todo lo que emprendas el Señor esté para ayudarte, porque esta es temporada de llevar fruto. Hasta luego entonces y muchas bendiciones. Amén.